Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el legalismo. El legalismo. En esta noche me acompaña el hermano Melvin Coto. Buenas noches, hermanos. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, hermano, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Mateo, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Mateo, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. En esta noche vamos a discutir el tema del legalismo. Martín Lutero decía que el legalismo era como un aceite que se colaba por los huesos. Y vamos a tomar parte idea de varios teólogos, pero principalmente del doctor Sproul, sobre este tema, sobre el legalismo. El legalismo, como muy bien dice el doctor Sproul, exalta la ley por encima de la gracia. ¿Qué nosotros entendemos por legalismo? Pues mire, el punto principal del legalismo es creer que una persona puede ganarse su lugar en el reino de los cielos por sus obras. Es una forma de evangelio de obras. Los fariseos en el tiempo de Cristo eran los más grandes legalistas, gente profundamente hipócrita que distorsionaba también la ley de Dios para hacer cumplir sus mandamientos de hombre. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver sobre el legalismo es el intento, eso es lo primero, de creer que podemos cumplir la ley de Dios a perfección y que toda persona puede hacer eso o intenta hacerlo sin la ayuda de la gracia de Dios, o algunos creen que hay ayuda, una cooperación, pero eso es parte del engaño del legalismo. Personas que creen que pueden guardar la ley de Dios, que son aceptables a Dios por sus obras, obras que el profeta Isaías dice que son trapos de inmundicia delante de Dios. Las obras, Isaías dice, las obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, es parte de la naturaleza caída del hombre creer en su egolatría, en su egoísmo, en su antropomorfismo, o mejor dicho, antropocentrismo, creer que ellos pueden hacer obras para agradar a Dios y que ellos necesitan hacer esas obras, y en última instancia creen que Dios está obligado de aceptar esas obras. El legalismo, en ese sentido, toma unos matices terribles. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley de Dios es el carácter de Dios. Y toda persona sincera
sabe que no puede cumplir la ley de Dios a cabalidad, no puede cumplir la ley de Dios en ninguno de sus preceptos, porque su corazón está lleno de lo que dijo Cristo, de homicidios, de adulterios, de fornicación. Y aunque haya sido renovado por el Espíritu de Dios, sigue siendo un pecador. Y nadie, como dice el apóstol Pablo, puede justificarse por las obras de la ley. En ese sentido, los fariseos lo que hicieron fue cambiar la ley. Vamos a cambiar la ley para ver si la podemos cumplir. Y uno de los ejemplos de los versículos que hemos leído en esta noche, uno de los ejemplos, es el mandamiento de honrar padre o madre. La ley de Dios dice que hay que honrar padre y madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, dice la ley. Es parte de la ley de Dios que nosotros honremos a nuestros padres, que nosotros los cuidemos. Aquí que leyó la palabra de Dios el hermano Melvin, que ha tenido su mamá enferma por un tiempo, yo veo a sus hijos, él, sus hermanas, cuidando a su madre, asistiéndola. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero entonces los fariseos cambiaron la ley de Dios, porque una de las responsabilidades era asistir económicamente a los padres. Es parte de honrar padre y madre, ¿oyó? Asistir a los padres económicamente cuando tengan problemas económicos. Pero los fariseos se inventaron una ley, una doctrina, que si usted le decía a sus padres, bueno, lo que pasa es que las economías que yo tengo, el dinero que yo tengo, está consagrado a Dios, pues los fariseos decían que entonces te eximía de honrar padre y madre, de ayudarlos, ¿verdad? Económicamente, mantenerlos. Cristo le llamó a eso hipocresía. Porque habían creado un mandamiento, una doctrina para invalidar el mandamiento de Dios, para pisotear la ley de Dios, para pisotear el carácter de Dios. Por lo tanto, esa es parte del legalismo, de tergiversar la ley de Dios, de añadirle a la ley de Dios, de interpretar la ley de Dios para que usted no esté obligado a incumplirla. Esa es parte del legalismo. Entonces mucha gente se cree que esas interpretaciones de la ley de Dios, escuche bien, pues los acercan a la divinidad, lo acercan a Dios mismo. Y los profetas dicen, como leemos aquí, en el versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esas doctrinas que lo que hacían eran tergiversar la ley de Dios, añadirle a la ley de Dios, hacer que la ley de Dios no fuera cumplida, eran mandamientos de hombres. Eran cosas que Dios abominaba por completo. Una de las características del legalismo también es la ostentación de las obras. ¿Oyó? La ostentación de las obras. ¿Y en qué forma? Pues mire, los fariseos, por ejemplo, cuando ayunaban, los fariseos ayunaban, si no me equivoco, 2 veces a la semana. Lo cual también es un legalismo, ¿yo? Eso de ayunar, establecer días de ayuno sin ningún propósito, ¿verdad? Y así, a lo loco, a lo sucusumucu, como decimos en Puerto Rico, es legalismo. Porque el ayuno viene por las crisis. Si usted ve las personas que ayunaron, los santos que ayunaron en la Biblia, y Cristo que ayunó, mire, estaba en medio de una crisis en el ministerio público y iba para el ministerio público. Pero eso de ayunar, establecer días de ayuno, como si el ayuno lo fuera a santificar, eso es el legalismo. Pastor, yo en esto que usted acaba de decir y también en lo que leímos, veo que
una señal que tanto los fariseos, la gloria no se la lleva a Dios. No, claro. Son acciones que acentúan al hombre. Qué bueno que hayas tocado ese punto, porque una de las características del legalismo es exaltar las obras de los hombres. Sí, y se pierde se pierde esa línea básica, ¿verdad? De la religión, exacto, que es exaltar a Dios. Exacto, que Dios sea el centro, correcto, ¿verdad? Y entonces el legalismo, entonces los fariseos, mire, dice que ponían caras así, ¿verdad? Para que la gente supiera que estaban ayunando. Entonces eran alabados en las plazas, dice Cristo, porque ellos mostraban sus ayunos, estaban pálidos y muriéndose de hambre, porque eso era lo que eran, ¿verdad? Y quiero que esto esté claro, esos ayunos eran unos pasahambre, más nada, un pasahambre. Y usted sabe lo que dijo Cristo, hipócritas, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Pues que la gente los alabara, y eso es lo que ellos querían, que la gente los alabara. También ocurre con la oración. Los fariseos que se oraban en las plazas, en los lugares públicos, para que la gente viera, ¡wow! Tremendo espiritual. Y Cristo dijo, hipócritas, ya tienen su recompensa. Y fue explícito en cómo debemos hacerlo. Exacto. Que lo hagamos en nuestro privado. En nuestro lugar privado. Correcto. O en el culto en adoración, ¿verdad? Que siempre que tiene que estar presente la oración. Sí. Pero esas ostentaciones es parte del legalismo, porque el alma del hombre, el alma de la mujer, el alma del ser humano es religioso y busca la aprobación de los hombres y busca ser glorificado por los hombres. Esa es parte integral de las características del legalismo. Mire, otra característica del legalismo es creerse que usted está cumpliendo la ley de Dios. Que usted está, mire, yo estoy, en la línea. El problema ahí es que nos olvidamos que la línea no es humana. Exacto. Que la línea es tan y tan y tan alta. Imagínate, es una línea divina. Es una línea divina. Que no puedes alcanzar. Pero mira, había uno, mire qué interesante, hubo uno que fue el joven rico. Correcto. El joven rico se acerca a Jesús, ¿verdad? Y le pregunta qué tiene que hacer para heredar el reino de Dios. Entonces Cristo, que sabía su corazón, lo conocía, porque Juan dice que Cristo sabía lo que había dentro del corazón del hombre. Porque es Dios. Exacto. Amén. Oiga, le dice, guarda los mandamientos, no matarás, y le hace una lista. Y dice, los he guardado desde mi juventud. O sea, mire, eso era el campeón, el hombre que había guardado toda la ley. Pero Cristo sabía cuál era su Dios. La codicia, la avaricia. ¿Oyó? Que es idolatría. Oiga, y Cristo dice, pues mira, esto está tremendo, porque si has guardado todos los mandamientos, tú estás listo para lo próximo que te voy a pedir. Coge toda tu riqueza, regala a los pobres, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y dice la Biblia que el joven se entristeció, se fue triste y se fue. Se fue triste, hermano. Y ese es el cristianismo. Negarnos a nosotros mismos. Exacto. Y seguirlo. Esa es la invitación de Cristo. Así mismo es. Negarnos a nosotros mismos. Entonces, ese legalismo que cree que puede guardar... Mire, si una vez yo supe de un... es que las cosas que uno oye... una vez oí un caballero que decía que ya llevaba 25 años sin pecar y esperaba pasarle a Cristo. Puede ser parte de la locura del legalismo, ¿verdad? De gente que cree que cumple la ley de Dios. Y muchos legalistas, de ahí surgen, mire, muchas veces los monasterios surgieron de eso. Porque creían que alejándose del mundo, allá en los monasterios, en la vida monástica, pues ya iban a cumplir, ¿verdad? Y entonces hacían sus obras y se daban latigazos en la espalda y caminaban de rodillas y se ensangrentaban porque creían que podían cumplir. Y lamentablemente no era así. Otro aspecto que a mí me parece terrible del legalismo es que nos encierra en un temor, ¿verdad? La persona que es legalista,
sinceramente equivocada, ¿verdad? Exacto, que busca la exacto, bondad exacto. de una manera equivocada, fuera de la gracia, pues es una persona esclava del no saber, Exacto. de la oscuridad, porque está en una duda continua de ¿podré agradar a Dios? Exacto. Y eso es una esclavitud Horrible, terrible. horrible. Yo pasé por esa esclavitud. O sea, Pasamos. Sí, Sí. ese legalismo, porque creíamos que teníamos que cumplir la de Dios o sea, no mirábamos al Gólgota. Correcto. Ni la vida de Cristo, ¿verdad? Correcto. Y veíamos nuestra salvación por medio de nuestros esfuerzos. Sí. Y no servimos ni para vivir nuestras vidas y mucho menos para vivir la cristiandad. Así no mismo servimos es. para nada. Entonces, muchas veces el legalismo lo que hace es bajar los requerimientos de la ley. Bajar Sí, los cuando es requerimientos. barato, cuando es así farisaico. Exacto, Cuando bajan es los farisaico. requerimientos de la ley. Sí. Y se inventan otras cosas que son, mire, yo me acuerdo que en mis tiempos, los años 70 en Puerto Rico, ¿verdad? Habían, el legalismo estaba en su apogeo. En su apogeo. Todavía hay iglesias legalistas y mucho legalismo, ¿verdad? Pero en los años 70, pues si usted iba a la playa era del diablo. Era satánico ir a la playa. La televisión. Exacto, los cristianos no iban a la playa. Entonces, ¿qué es más fácil, hermano? Mire lo que es bajar los requerimientos de la ley de Dios. ¿Qué es más fácil, dejar de ir a la playa o amar a tu enemigo? Correcto. Dígame qué es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Quitar el televisión de su casa o orar por aquel que lo persigue? Esos son legalismos, dogmas de hombres. Y los dogmas de hombres es otra característica del legalismo. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Melvin Cotto. La noticia religiosa dice de esta manera. Viene de Pakistán esa Viene noticia. de Pakistán, sí. Los libros de texto de Pakistán incitan al odio hacia los cristianos. Según un estudio publicado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Pakistán, los libros de texto y programas de estudio aprobados por el Estado están llenos de referencias que incitan al odio y la intolerancia contra los no musulmanes, incluidos los cristianos. Esto no es solo algo que afecta a las minorías religiosas, sino que se trata de una cuestión nacional. Es una señal de alerta para el gobierno que debería promover el papel de las minorías en la creación y la defensa del país. El estudio concluyó que el fanatismo religioso y el extremismo forma parte de la enseñanza que reciben los niños. Los libros de texto omiten los hechos históricos en un intento de fomentar la percepción negativa contra los no musulmanes. Esto va más allá del esfuerzo académico. Algunas de las cosas que se enseñan en los colegios forman también parte del discurso político de muchos parlamentarios. Producimos combatientes musulmanes porque consideramos héroes a los guerreros que manejan armas en lugar de a los poetas, dijo Mohammad Tahsin, director fundador de la Fraternidad Pakistaní del Sur de Asia. Quejas de profesores. A principios de este año, la Asociación de Profesores de Minorías de Pakistán escribió una carta al Tribunal Supremo para investigar la persecución de los estudiantes no musulmanes, según informó la Asociación Cristianos en Pakistán. La carta revelaba que a algunos estudiantes cristianos han tratado de imponerles el Islam. Un estudiante alegó que se vio obligado a recitar la oración islámica que se dice cuando alguien abandona su religión para abrazar el Islam. Ellos no están preparados a aceptar la identidad religiosa de los estudiantes no musulmanes, y estos se ven obligados a estudiar las creencias y prácticas islámicas en las asignaturas de idiomas, ciencias sociales, ciencias puras y estudios islámicos de la educación escolar a la educación superior, indica la carta. Los cristianos antipatriotas e inferiores. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional también ha advertido de que los libros de texto de Pakistán tienen un impacto negativo en más de 41 millones de niños.
Los libros de texto de las escuelas públicas de Pakistán tienen un contenido muy preocupante que retrata a los ciudadanos no musulmanes como extraños, antipatriotas e inferiores. Está lleno de errores y presenta como reales hechos históricos de dudosa veracidad. En estos libros de texto no se mencionan los derechos de las minorías religiosas ni sus contribuciones positivas para el desarrollo de Pakistán. Estos libros de texto tristemente reflejan el alarmante estado actual de la libertad religiosa en Pakistán. El sistema educativo de un país, incluyendo sus libros de texto, deben promover la tolerancia religiosa, no cerrar la puerta a la cooperación y la convivencia, agregó. Mire, Pakistán surge como estado después de la independencia de la India, después de la gran lucha de Mahatma Gandhi contra el imperialismo inglés, y es importante que entendamos que el imperialismo es pecado. Eso de estar sometiendo a otras naciones como usted da la gana y explotándolas y haciendo lo que da la gana con esas naciones, oiga, eso es pecado terrible. Y el gobierno inglés ya tenía una presencia de 200 años o más en la India y surge la lucha de el gran Mahatma, la alma grande, Mahatma Gandhi contra la presencia inglesa. Y cuando ocurre la independencia de la India, pues un grupo de musulmanes, grandes musulmanes que vivían al norte de la India, noroeste, si no me equivoco, de la India, establecieron otro estado que era Pakistán y dividieron la India. Y Pakistán es un estado, por cierto, que tiene armas nucleares y es un estado musulmán. Y es interesante observar que ese concepto que el Islam es paz es pura basura. Aquí vemos cómo desde niños en las escuelas, oiga, en las escuelas públicas de Pakistán se enseña prácticamente a odiar a las minorías religiosas, pero principalmente al cristianismo. Y es parte integral de la vida, educación. Imagínate desde niño enseñándole ese odio, ese rechazo, esa forma de separar. Y vemos las consecuencias posteriormente. Como el Islam, que algunos quieren vendernos como religión de paz, lo que hace es asesinar, perseguir y destruir. Y todos los datos que estamos recibiendo todos los días en África, en Asia, como los cristianos son perseguidos y asesinados por el Islam. Así que damos gracias al Señor que en medio de todo eso la luz de Cristo sigue alumbrando las almas. Pasamos ahora a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos varias preguntas, así que no vamos a poder contestarlas todas. Tenemos aquí una pregunta del hermano José González de San Juan. Cuando uno muere, ¿a dónde va el alma? Pues mire, hay dos lugares, cielo o infierno. Si usted muere después de haber sido redarguido por el Espíritu Santo para que creyera, ha sido transformado por el Espíritu Santo y llamado por Dios para que creyera en Cristo como su único Salvador personal, y usted es una oveja de Cristo ya, y usted muere, se va a reinar con el Señor esperando la resurrección. Pero si usted muere en pecado, si usted muere rechazando al Señor, si usted está alejado del único camino de salvación, porque solamente hay un camino de salvación y ese es Jesucristo, usted va al infierno. Cielo o infierno, eso es lo que hay. El purgatorio no existe. Y el sueño del alma, eso mismo es, un sueño, un cuento de hadas. O va al cielo o va al infierno. Tengo otra pregunta del hermano, si no me equivoco, Juan Velázquez de Santurce. ¿Qué es el alma? El alma es el ser espiritual del hombre. Oye, hermano, el alma es usted, el ser espiritual del hombre.
El cuerpo es parte, es donde el alma reside y donde se manifiesta en el mundo físico. Pero cuando usted muere, el alma se separa de ese cuerpo esperando la resurrección. Eso es el alma. Y allí residen los sentimientos y allí residen todas las convicciones que se manifiestan a través de los órganos del cuerpo, del cerebro, etcétera, etcétera. Eso es el alma. Hay una anécdota muy interesante, puede ser una leyenda, pero una leyenda muy interesante, que una vez en un salón de la Unión Soviética había un profesor en una universidad hablando en contra del alma, diciendo que no, que el ser humano es una combinación de químicos, etcétera, etcétera, que el alma no existe, que eso es como un cuento de hadas. Y entonces se paró un cristiano. Me estoy riendo porque es interesante la anécdota. Se levantó un cristiano y pidió permiso para hablar, y el profesor le dijo que sí. El profesor no sabía que era creyente. Y el cristiano tomó una silla y la tiró contra el piso. Y todo el mundo se sorprendió y él se quedó mirando la silla, el creyente. Después el creyente se dirigió donde el profesor y le sopló una garnata, una bofetada. Y el profesor cayó en el piso y el profesor se levanta para estrangularlo y le dice: usted ve que usted no es una combinación de átomos ni nada, porque cuando yo tiré la silla nada pasó, pero cuando le di a usted la garnata usted reaccionó, porque usted tiene un alma, porque usted no es una combinación sencilla nada más de células o de átomos o moléculas, usted es un ser espiritual. Ese es el alma. Pues mire, hermano, siguiendo con este tema del legalismo y buscando contextualizar este tema, una de las grandes luchas de la Reforma Protestante fue por los inventos dogmáticos y doctrinales de Roma, con sus ayunos interminables, con sus oraciones de rodillas y seguir de rodillas ante santos muertos, ¿verdad? Cuando llegaba la Cuaresma, con sacrificios de no comer esto y no comer lo otro, porque parte del legalismo también es que convierten el reino de Dios en que tú no toques esto, que tú no pruebes aquello, como decía el apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Pero el legalismo lo que busca es exaltar, como muy bien nos dijo el hermano Melvin, al ser humano sobre Dios, sobre la gloria de Dios, y buscar la forma de darle la gloria al ser humano y exaltar al ser humano, exaltar la virtud, las piedades del ser humano, y hablar de una espiritualidad que la Biblia no habla. Y entonces vamos añadiendo, ¿verdad? Y creemos que los hombres santos, como en el catolicismo, muchas veces en la vida evangélica, por el movimiento de santidad, muchos creían: no, mira, aquel es un hombre santo, porque mira, ayuna un montón, ya como el fariseísmo, ¿verdad? Y ora un montón, muchachos. Es como cuando, parte del legalismo es cuando usted pone un tiempo para orar. Me explico. Que usted dice: todos los días a las 5 de la tarde yo me arrodillo a orar. Y si usted no lo hace a las 5 de la tarde, pues usted se siente mal, como si le hubiera fallado a Dios. Eso es legalismo, hermano. Porque usted no le puede poner pautas a Dios. Y usted no puede ponerse pautas como si usted no cumple esas pautas que son dogmas de usted. Porque la Biblia nos dice que usted se tiene que arrodillar a las 5 de la tarde, ¿verdad? Eso se lo inventó usted. Se lo inventó usted. Pero entonces ya creó un legalismo como los fariseos. Y ya, entonces cuando usted ya a las 5 de la tarde y yo no sé cuánto tiempo ora o lo que sea, usted se levanta de allí y usted sintió: mira, cumplí con Dios. Y se siente esa satisfacción carnal. Oiga. Y posiblemente usted piense: pero mire, pastor, es que yo lo tengo así porque quiero estar siempre un tiempo con Dios y he separado ese tiempo porque mi vida es eterna. No hay ningún problema. Lo que yo quiero que usted entienda es que si algún día usted no puede
no puede, hermano, cumplir con eso, no le ha fallado a Dios. Ese es el problema del legalismo. Usted no le ha fallado a Dios si no cumplió con esa regla que usted se inventó. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Mire, muchos cristianos, millones de cristianos alrededor del mundo, tienen un devocional todos los días para ellos. Leen la palabra, oran. Eso está tremendo. No hay ningún problema. Pero el día que usted no pueda llevar el devocional por las razones que sea, usted no le ha fallado a Dios. Cuando usted siente que le falló a Dios, ese devocional ya se convirtió en algo pecaminoso. Usted cree que ya le falló a Dios. Ya bajó un gradito. Y esto no es cuestión de grados. Esto es cuestión de que centralizamos nuestra mirada, que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz y que nuestra vida de santidad no depende de nuestras obras, sino del proceso de santificación del Espíritu de Dios, siguiendo lo que dice la Escritura y no los inventos de obras de nosotros. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras. Mire, como le dije anteriormente, en los años 70 en Puerto Rico, que todo eso viene del movimiento de santidad, de un movimiento que surgió al final del siglo XIX, impactó. Mira, el movimiento de santidad fue una cosa tremenda, pero se inventaron un montón de dogmas de hombres. Usted sabe, los que son de los años 70 aquí, que eran personas adultas o jóvenes en los años 70, creyentes, no me niegue a mí, y usted lo sabe, el que me está escuchando por radio, sabe muy bien que en este país se enseñaba que la televisión era el cajón del diablo, ¿verdad que sí? Oiga, y que muchos cristianos miraban a otros mal porque tenían un televisor en la casa. Y yo me acuerdo de una iglesia en Bayamón, muy famosa. Oiga, que el pastor se paraba allí y en una esquina tenía un montón de televisores. En aquel tiempo que los televisores pesaban como pesa un tráiler hoy. Y un montón de televisores, la gente entregando televisores. Y yo quiero saber para qué. Porque el problema no era el televisor, el problema es usted, lo que usted mira en la televisión. El problema no es la computadora, es lo que usted mira en la computadora. Pero como no queremos asumir la responsabilidad de nuestro pecado, entonces transferimos el pecado. Porque es parte del legalismo. Recuerde, bajar los requerimientos de la ley de Dios. Oiga, y rompieron televisores y en aquel tiempo que no estaban los que luchan por la naturaleza, todos estos naturalistas, oiga, tiraban televisores a los ríos, que esos ríos deben estar contaminados todavía, de todos esos televisores. ¿Y de qué valió eso? Si el mayor promotor en Puerto Rico en contra de la televisión después compró un montón de antenas y satélites para tener estaciones de televisión. Pues eso es la hipocresía del fariseísmo. Porque inventamos doctrinas como si fueran mandamientos de Dios. Yo tuve una maestra, hermano, una maestra pentecostal, en un instituto bíblico que yo estudié hace muchos años. Oiga, y salió ese tema de la televisión y esa maestra, me acuerdo el nombre de ella, pero no lo voy a decir aquí por las ondas radiales, ¿verdad? Esa maestra, le trajeron ese tema y ella, y bien interesante, porque era una mujer ya mayor, ¿verdad? Y ella decía, ay, miren, no me vengan con eso del televisor, porque cuando yo me convertí hace un montón, y era una mujer mayor, hace muchos años, en mi pueblo decían algunos predicadores, que tener una nevera en la casa era modernismo, era del mundo. Usted ve, ese es el problema del legalismo, que se vuelve burdo, ridículo. Se vuelve totalmente circense, parece un circo de payasos. Y se juntan todos ellos creyendo que están llenos de santidad y son huesos secos. Porque si usted se cree que usted se acerca a Dios por esos dogmas de hombre, le tengo una noticia. La Biblia dice que está lejos.
lejos de Dios. Ese es el problema del legalismo, que confunde. Ese es el problema del legalismo, que atenta contra la gloria de Dios. Ese es el problema del legalismo, que crea una falsa espiritualidad. Y conocí muchos que eran muy legalistas por fuera y practicaban todas esas dogmas de hombre. Oiga, y su vida espiritual era un escombro, porque sus pecados secretos daban horror. Eran hipócritas y fariseos. Por lo tanto, en pocas palabras, como nos dice el doctor Sproul, el legalismo distorsiona la ley de Dios en dirección opuesta. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios y está ahí para que nosotros crezcamos espiritualmente, pero que la veamos como un medio de santificación, no para salvación, sino para darle la gloria a Dios y demostrar nuestro amor a Dios por el Espíritu Santo. Pero el legalismo tergiversa la ley de Dios para convertirla en una forma de salvación por obras. Una violación del concepto, una distorsión del concepto de la ley de Dios. El legalismo también eleva las tradiciones humanas al mismo nivel de la ley divina. Eso lo hacía Roma, por eso surgen los reformadores, y eso lo hacían todos los movimientos de santidad alrededor del mundo y lo que nos toca a nosotros en Puerto Rico, elevando tradiciones y dogmas de hombres. Oiga, yo oí una vez un predicador en esos años 70 y 80 hablando en contra de que Estados Unidos había ido a la luna, como si eso hubiera sido una abominación a Dios. Mire qué disparate. Mire qué disparate. Esas son las cosas que traen el legalismo, el ridículo. El legalismo también, nos dice el doctor Sproul, compromete al pueblo de Dios allí donde Dios le ha dado libertad. El legalismo, como muy bien nos dijo el hermano Melvin ahorita, es una esclavitud, porque crea una raza de fariseos, una cultura farisaica, y empieza la competencia, y empieza cada uno a velarse. Oiga, y se elevan los chismes en las iglesias, y entrometiéndose en lo que nadie lo ha llamado. Porque cada cual, ¿verdad?, está violentando la libertad del creyente, y viven con esa paranoia creada por el legalismo. Un insulto a la vida cristiana, un insulto a Dios. Y por último, hermanos, el legalismo le da valor a lo menos importante y le resta valor a lo más importante. Como decía Cristo a los fariseos, ustedes que diezman la mente y todo, pero no olvidan lo más importante de la ley, la misericordia, el amor. Eso es el legalismo. Elevan las tonterías, ¿verdad? Las eleva en una forma legalista, y entonces se olvidan del amor y de la misericordia. Entonces tergiversan lo que es bueno. En ese caso, Cristo estaba hablando del diezmo como una forma de contribuir al reino de Dios, como una forma legítima, pero los fariseos lo llevaron a forma legalista. Entonces se olvidaban de la misericordia y del amor. Y Cristo decía, es importante hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hablando del diezmo, qué interesante, ¿verdad? Pero no se olviden de lo más importante, el amor y la misericordia. El legalismo eleva sus dogmas, algunas veces, sobre el amor y la misericordia. Y yo vi vidas destruidas por el legalismo, yo. Vi familias divididas por el legalismo. Ese es el legalismo. Es abominación a Dios, es una herejía. Destruye la justificación por la fe. Ataca la salvación por gracia.
y lo que predica es el evangelio de obras. El apóstol Pablo, hablando del evangelio de obras, decía que era un evangelio maldito. Sea maldito el evangelio de obras, sea anatema, y que la gracia de Dios sea nuestra guía siempre. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Le pedimos al Señor en esta hora que bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu familia, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente. O mejor dicho, antropocentrismo, creer que ellos pueden hacer obras para agradar a Dios y que ellos necesitan hacer esas obras y en última instancia creen que Dios está obligado de aceptar esas obras. El legalismo, en ese sentido, toma unos matices terribles. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley de Dios es el carácter de Dios. Y toda persona sincera sabe que no puede cumplir la ley de Dios a cabalidad. No puede cumplir la ley de Dios en ninguno de sus preceptos, porque su corazón está lleno de lo que dijo Cristo, de homicidios, de adulterios, de fornicación. Y aunque haya sido renovado por el Espíritu de Dios, sigue siendo un pecado. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el legalismo. El legalismo. En esta noche me acompaña el hermano Melvin Coto. Buenas noches, hermanos. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, hermano, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Mateo, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Mateo, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. En esta noche vamos a discutir el tema del legalismo. Martín Lutero decía que el legalismo era como un aceite que se colaba por los huesos. Y vamos a tomar parte idea de varios teólogos, pero principalmente del doctor Sproul,
sobre este tema, sobre el legalismo. El legalismo, como muy bien dice el doctor Sproul, exalta la ley por encima de la gracia. ¿Qué nosotros entendemos por legalismo? Pues mire, el punto principal del legalismo es creer que una persona puede ganarse su lugar en el reino de los cielos por sus obras. Es una forma de evangelio de obras. Los fariseos en el tiempo de Cristo eran los más grandes legalistas, gente profundamente hipócrita que distorsionaba también la ley de Dios para hacer cumplir sus mandamientos de hombre. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver sobre el legalismo es el intento, eso es lo primero, de creer que podemos cumplir la ley de Dios a perfección y que toda persona puede hacer eso o intenta hacerlo sin la ayuda de la gracia de Dios, o algunos creen que hay ayuda, una cooperación, pero eso es parte del engaño del legalismo. Personas que creen que pueden guardar la ley de Dios, que son aceptables a Dios por sus obras, obras que el profeta Isaías dice que son trapos de inmundicia delante de Dios. Las obras, Isaías dice, las obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, es parte de la naturaleza caída del hombre creer en su egolatría, en su egoísmo, en su antropomorfismo,